Para la hora de Depone en Radio Federación, hoy estamos con Tomás Leturia. Él es candidato a la consejería FECH de la Facultad de Derecho por el Movimiento Universitario de Izquierda. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, buenas. Bien, todo bien acá en Derecho. Bueno, la campaña ha estado bastante ardua, así que igual estamos un poco cansados, pero de todas maneras ahí poniéndole harto empeño y harta fuerza a la candidatura y al proyecto. Estamos en directo desde la Facultad de Derecho acá de la Chile. Recordemos que quedan tan solo 2 días de campaña, el día jueves y viernes para las elecciones de la FECH, que son la próxima semana. Tomás, cuéntanos un poco, tú vas a la candidatura de la Consejería por Derecho por el Movimiento Universitario de Izquierda. Cuéntanos un poco qué es el MUI. Bueno, el MUI, el Movimiento Universitario de Izquierda, es un movimiento, una agrupación que integra a estudiantes universitarios independientes de izquierda revolucionaria, como también militantes de la Juventud Rebelde Miguel Enrique. Pero ese dinamismo en su organización le permite generar un análisis no solamente partidista, sino también que toma en consideración a distintos aspectos y a distintas realidades de los espacios universitarios en donde estamos insertos a nivel nacional. Somos una organización que se organiza desde el sur, desde Concepción hasta el norte, hasta Arica, y principalmente tenemos como objetivo luchar por una educación estatal, laica, gratuita y de calidad al servicio de los trabajadores y pueblos de Chile. Es decir, luchar por una educación digna para nuestro pueblo. Somos una organización que se dedica principalmente a hacer trabajo universitario, pero de todas maneras consideramos y creemos necesaria una cooperación estratégica con los distintos actores sociales de la sociedad, llámense estos estudiantes secundarios, trabajadores de cualquier tipo, y en el fondo también pobladores. Por eso no solamente somos personas, somos estudiantes que luchamos dentro de nuestros espacios locales universitarios, sino también que desarrollamos cierto trabajo fuera de las universidades. O sea, principalmente además creemos que la universidad debe estar al servicio de la sociedad entera, y por eso tratamos de llevar la universidad hacia la sociedad, a través de voluntariados permanentes, a través de trabajos barriales, a través de la cooperación con los trabajadores, en instancias, por ejemplo, de sindicalización. Apoyamos hace poco la lista de Trabajadores al Poder, que era una lista que buscaba aspirar a la dirigencia de la CUT para cambiar la lógica de cómo se estaban representando o cómo se estaban haciendo valer los intereses de los trabajadores, darle un contenido clasista a esa representación, y nosotros como MUI extendimos nuestro apoyo y nuestro completo aporte, digamos, a esa discusión y a ese apoyo mancomunado y ese trabajo mancomunado entre trabajadores y estudiantes. A grandes rasgos, eso podría ser el MUI. Cuéntanos por qué aspiran a ganar los cargos de consejería FECH. Cuéntanos un poco en qué consiste el cargo y por qué el MUI aspira a conquistarlo. Bueno, el cargo de consejero FECH es un cargo que viene a conformar en conjunto a los centros de estudiantes de las distintas facultades y carreras de la Universidad de Chile, el Pleno de Federación de esa misma universidad, la FECH. Entonces la labor que cumplen los consejeros dentro de ese pleno es, primero, llevar y representar las posturas de su espacio local, y en segundo lugar, ser un ente fiscalizador de la labor de los centros de estudiantes en el pleno de federación, además también de la labor intrínseca de cada representante que pertenece a alguna agrupación o partido político, que es llevar a cabo un programa, un proyecto y luchar desde la federación
por los intereses de los estudiantes de su espacio local. Y en tu caso, ¿cuál es la necesidad de tener un consejero del MUI acá en Derecho? Bueno, vemos que aquí en Derecho, y como en las distintas facultades y carreras de la Universidad de Chile, hasta incluso también de cualquier otra universidad, la lógica de la representación o la forma de hacer política dista mucho de lo que nosotros vislumbramos la manera de ejercer esa representatividad. Es decir, los pactos, por ejemplo, los pactos políticos se realizan más que para unar fuerza estudiantil o para generar una mancomunidad en los proyectos, se realizan para profundizar y para fortalecer cada orgánica en la interna. O sea, los partidos están más preocupados de hacer alianzas para fortalecerse ellos mismos que para aunar una postura estudiantil general con diversas agrupaciones. Además, no sé, o sea, las decisiones, por ejemplo, las decisiones que deberían tomarse dentro de las asambleas, dentro de los consejos de curso, de los consejos de carrera, de las asambleas de escuela, etcétera, son antes tomadas y decididas en las cúpulas de los partidos políticos, más que se genere antes primero una discusión entre los estudiantes de base. Entonces, la situación política y de cómo se hace la política en la universidad está completamente alejada de los procesos democratizadores que nosotros, por ejemplo, consideramos necesario comenzar a generar. Y precisamente por eso surge la necesidad de disputar estos cargos que son instancias en donde podemos fortalecer, en donde podemos apoyar el trabajo del resto de los estudiantes de base o del resto de los compañeros que están haciendo trabajo de base y facilitar esa coordinación entre ambas instancias para generar esos procesos democratizadores. O sea, creemos necesario que si no aspiramos a estos cargos de poder, entre comillas, toda expresión que surja desde la organización estudiantil de patio, de pasillo, va a verse interrumpida por la posición política de otras colectividades de izquierda o de otras colectividades derechamente de derecha. Entonces creemos que esos espacios no pueden ser cooptados por estos sujetos políticos que no hacen una política democratizadora, que no ejercen una representatividad real, y disputar esos espacios es evitar que esos mismos sean cooptados por ya los dichos sujetos políticos. Entonces se ve necesario, y nosotros vemos como muy necesario, luchar desde esos dos frentes. O sea, primero, potenciar el trabajo de base, luchar codo a codo con nuestros estudiantes de carrera, de curso, de generación, etcétera, y por otra parte, permitir y facilitar esos proyectos y esa coordinación y esa organización de base a través de estos puestos de representación. Para la hora de Pone de Radio Federación estamos con Tomás Leturia, él es candidato a la consejería FECH por la Facultad de Derecho. Vamos ahora a hablar algo de un poco de análisis más general del movimiento estudiantil y sobre todo de la situación de la Chile. ¿Cuál es actualmente el escenario actual que tú ves de la Universidad de Chile y estas elecciones en particular? Bueno, hacer un análisis respecto a la actual correlación de fuerzas internas dentro de la facultad es sinónimo también de hacer un análisis respecto a la correlación de fuerzas nacional y un análisis también respecto al movimiento estudiantil. Vimos cómo el año pasado las direcciones del movimiento estudiantil o el cambio de direcciones del movimiento estudiantil del año pasado no generó avance ninguno en cuanto a la capitalización propia que podrían generar los estudiantes respecto al movimiento. Eso generó que el movimiento estudiantil no tuviera un fin o no tuviera un enfoque claro el 2011 y que este año precisamente esa falta de enfoque claro haya generado un proceso desmovilizador, o sea, haya generado una situación que muchos partidos políticos y agrupaciones
oportunizaron y comenzaron a desmovilizar a sus espacios. Vimos como, por ejemplo, las Juventudes Comunistas, en conjunto con la UNE, la Unión Nacional Estudiantil, retrasaron el Congreso Confech, que era una instancia en donde podíamos pelear, en donde podíamos generar cambios y proyectos que democratizaran los espacios de nuestra universidad y los espacios de las distintas universidades o la instancia de la Confech en miras a una mejor participación de los estudiantes, pero eso no fue así precisamente por ese retraso. Entonces, la actual coyuntura y la actual correlación de fuerza dentro de las universidades no dista mucho de lo que fue el año pasado y tampoco dista mucho de cómo se ve el escenario a nivel nacional. O sea, vemos que a nivel nacional la pregunta sigue siendo derecha o concertación. Y acá en nuestros espacios locales también. O sea, por una parte, la derecha organizada sigue planteando política, sigue tirándose a cargo y siguen ganando. Y por otra parte, los que vendrían a hacer el peso político a esos proyectos son derechamente partidos que son y se establecen en la práctica al menos como fuerza auxiliar de la concertación o derechamente, de manera cómplice, le hacen el piso político. Entonces, vemos ahora, por ejemplo, en las elecciones FECH, de cómo las listas que se están organizando y las que se inscribieron y las que están en campaña, las que van a llegar a ser van a llegar a integrar la mesa FECH para el próximo año, siguen estando en esa lógica. O sea, hay dos listas de derecha: por una parte los gremialistas, la UDI, y por otra parte Renovación Nacional. Los autónomos, capitalizando un poco la dirección y la dirigencia que lograron potenciar este año, las Juventudes Comunistas en alianza con el Partido Socialista. Por otra parte, vemos como siempre se ha tirado y siguen luchando con sus propuestas el trotskismo, las diversas corrientes del trotskismo y el proyecto en el discurso de luchar, de generar educación popular. Pero lamentablemente ninguno de las fuerzas que hoy en día aspira a integrar la mesa FECH ha demostrado en la práctica lo que plantea. O sea, la bajada o la degradación del petitorio de la Confech a los 5 puntos, que en ningún momento habla de educación gratuita, fue precisamente responsabilidad de las Juventudes Comunistas, del Partido Socialista y de la izquierda autónoma, de Creando Izquierda. Entonces, si bien en el discurso pueden generar una opción de cambio o una opción de renovación, en la práctica y en lo programático siguen defendiendo los mismos intereses que defiende la derecha, que defiende la concertación y que ahora están defendiendo ellos. Por otra parte, luchar, si bien en el discurso defiende una idea de educación popular y de poder popular, no hacen nada para generar ese cambio, para potenciar esa organización estudiantil de base, para potenciar esa organización de poder popular. Entonces, es cosa de ver su programa. O sea, la falta de precisión o la falta de dedicación que le desarrollaron a su programa es precisamente porque creo que están más preocupados de la estética de su discurso que haber desarrollado durante 2 años una política práctica que se condiga con lo que están planteando en el papel. Lamentablemente, el FEL, principalmente dentro de luchar, ha sido desde bastante tiempo ya una fuerza que se ha instaurado y que se ha perpetuado como una fuerza auxiliar a las Juventudes Comunistas. O sea, el actual secretario general de la FECH, que es militante del FEL, en ningún momento hizo nada para plantear o para luchar por lo que ahora están planteando en su discurso, en su programa. Es más, o sea, en la práctica le seguía todas las paradas a Camila Vallejo
y en ningún momento llegó a cuestionar el cómo se desarrollaban las lógicas de representación o las lógicas de la política, de cómo hacer la política, en contraposición a una postura concertacionista que ellos mismos critican en el discurso. Entonces, lamentablemente, si bien en el discurso muchas organizaciones, como dije, que estaban aspirando a integrar la FECH, tienen una opción que tal vez podamos compartir, en la práctica no lo representan. Y eso yo creo que demuestra una falta de compromiso y un rasgo de inconsecuencia que, si queremos cambiar la forma de hacer política en nuestros espacios, tenemos que comenzar a evitar y anular políticamente. Así como un análisis de qué es lo que vaya a resultar luego de las elecciones, hablando de la mesa FECH, creo que las juventudes comunistas, más el Partido Socialista y Quedando Izquierda, los autónomos, lograron capitalizar bastante su posicionamiento dentro de la CONFECH y dentro de la FECH este año y el año pasado, y seguramente sean una de las dos listas las que integre la presidencia y un segundo cargo en la mesa de la FECH. Pero por otro lado también la tercera opción, repitiendo un poco lo que fue el año pasado, vendría a integrar Luchar, y finalmente integraría algún candidato de la derecha dura. Entonces, más o menos se van a repetir se va a repetir la composición de lo que fue la mesa FECH del 2011, en donde teníamos por una parte las juventudes comunistas, por otra parte los autónomos, por otra parte un elemento que hacía de apoyo, de fuerza auxiliar a las políticas de las juventudes comunistas, que en este caso va a ser Luchar, y el elemento de derecha, que en un año de movilizaciones como el 2011 no tuvo mucha relevancia al estructurarse como minoría y en un cargo no tan importante, pero más o menos esa va a ser la conformación, a mi juicio, según mi análisis, de la mesa FECH del próximo año. Bueno, y en cuanto a movimiento estudiantil, las proyecciones para el próximo año, un año de elecciones presidenciales, un año en donde el movimiento estudiantil, si es que renace desde la organización de base, va a ser como el 2011 y el 2012, capitalizado por las fuerzas políticas para las elecciones. O sea, creo que estas elecciones municipales fueron producto y fueron evidencia de que el movimiento estudiantil sí le sirvió a alguien, y precisamente ese alguien fueron las fuerzas políticas ganadoras, es decir, en estas elecciones en la concertación. De todas maneras, creo que lo que nos depara el futuro, igual respecto a la organización estudiantil en la Chile, es una tarea, al menos de nuestro lado, gigantesca. Es decir, la tarea de construir una organización de base que funcione y que verse sobre la democracia directa y participativa, en base también a la triestamentalidad paritaria y al cogobierno universitario, temas relevantes al menos en nuestra universidad. Y bueno, a nivel general, la tarea de enarbolar desde la participación, discusión y construcción también de todos los estamentos de la universidad, la demanda de una educación al servicio de los trabajadores. O sea, una educación digna para el pueblo de Chile, para los estudiantes, y que esté al servicio de generar mejores condiciones de vida, una vida digna para todos. Creo que eso es más o menos, a nivel particular, a nivel general, las proyecciones del movimiento estudiantil, y bueno, o sea, enfocar también en ese análisis nuestras propuestas acá en la candidatura, a seguir poniéndole todo el empeño, seguir generando esa organización estudiantil en la práctica, no en el discurso solamente, y a seguir poniéndole todo el empeño, a seguir luchando por una educación gratuita y de calidad al servicio de los trabajadores y pueblos de Chile.